Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Semana número 2 de nuestra serie titulada Gracia sobre Gracia. Este mes de octubre lo estamos dedicando a platicar sobre un concepto que estamos muy acostumbrados a escuchar. Y muchas veces creemos entender qué es la gracia de Dios. Y lo que empezamos a hacer la semana pasada era no solo platicar sobre qué realmente es gracia, sino ver cómo Dios nos da un poco de gracia. Y luego da más, y luego da más, y da más, y da más, y esto crece a tal punto que es un tesoro mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Gracia sobre gracia. Y la semana pasada platicamos de sanidad y cómo Dios se fue revelando a través del Nuevo Testamento en cómo Él sanaba a las personas, cómo su presencia hacía que todo regresara a su estado correcto, natural, ordenado, saludable, santo. Empezó con una mujer cuya fe era tal, que estaba tan convencida de que este maestro, este Jesús, cargaba algo tan poderoso que si tan solo tocaba su ropa, entonces ella quedaría sana. Efectivamente, esto es lo que sucede y las personas lo ven. Y de repente todos quieren hacer lo mismo. Y luego pasa con los discípulos de Jesús. Y luego pasa con Pablo, ya ni siquiera con la ropa que usaba Pablo, sino con ropa que él tocaba. Y luego lo llevaban a otras personas y ellos eran sanos. Es maravilloso, no porque sea interesante de wow, que abran la ropa y qué son todas estas ritos y formas de sanar. Eso no es lo importante. Lo importante es que Dios nos revela su bondad y cada vez nos revela más. Pero eso fue con sanidad. Y el día de hoy te quiero hablar sobre otro tema y vamos a ir un poquito más atrás en la historia de la Biblia. Vamos a saltar un gran pedazo. Porque ahora te quiero platicar sobre adoración y cómo Dios ha ido revelando su corazón. Hay muchas definiciones para lo que es la adoración. Hay muchas formas de verla. Por un lado podríamos decir, es este acto en el cual le estamos dando honra a Dios. Podríamos simplificarlo, es decir, bueno, es obediencia a Dios. Para muchas personas, adoración se ha vuelto música y se ha vuelto canto, que es parte de, definitivamente, pero va más allá que simplemente las canciones que cantamos los domingos. Pero tampoco es algo completamente teórico, porque también es la expresión de un corazón genuinamente agradecido con Dios. Un corazón que reconoce quién es Él. Y hoy en día sabemos cómo Dios quiere que lo adoremos. Quiere que lo adoremos obedeciendo sus mandamientos, buscando su palabra. Y sí, expresando las emociones que tenemos, exaltando su nombre con nuestras voces, con nuestros talentos, para que todo el mundo sepa que Él es Señor sobre todo. Pero eso es lo que nosotros entendemos hoy por adoración. Si regresamos al Antiguo Testamento, este no era el entendimiento que había. Nosotros tenemos la perspectiva de tener la palabra de Dios completa y podemos ver cómo todas estas historias revelan no solo un Dios poderoso, sino un Dios bueno, bondadoso, compasivo, cuyo diseño para nosotros es que en nuestra adoración encontremos nuestro lugar con Él.
Pero para la mayoría de personas, lo más evidente de Dios era su poder. Lo más evidente de Dios era cómo Él estaba por encima de todo. Y para poder apreciar un poco esto, vamos a necesitar hablar un poco de cómo los seres humanos tradicionalmente construimos ídolos. No me refiero a el acto de construir físicamente algo, me refiero al acto de atribuir sucesos, eventos, a algo que no es Dios. Hay varias cosas que a nosotros nos gusta hacer como seres humanos. Primero, nos gusta que todo tenga una causa y que todo esté bajo el control de algo. La idea de caos, la idea de coincidencias, la idea de accidentes, de esto simplemente pasó porque así pasa, no nos gusta. Entonces, por eso primero nos gusta atribuirle a algo la causa y el efecto de lo que nosotros vivimos. Segundo, a menudo nos gusta pensar que ese algo a lo cual estamos atribuyendo es como nosotros. Si regresamos a la época de agricultura y por alguna razón esa temporada no hubo una buena cosecha, lo primero que se hacía era atribuírselo a alguna deidad. Y segundo, era pensar que esa deidad era como los seres humanos. Esta mala cosecha no se dio por factores externos. Se dio porque un Dios, con D minúscula, está enojado con nosotros. ¿Por qué? Porque así somos nosotros. Cuando actuamos de formas que lastiman a otras personas, generalmente es porque nosotros en nuestro enojo los estamos castigando. Claro, tal vez no podemos enviar rayos, pero podemos dejar de hablarles. Podemos limitarles el acceso que tienen a nosotros. Podemos dejar de cuidarlos. Y esa es nuestra forma de castigar a otras personas cuando estamos enojados con ellos. Entonces es muy fácil entender que para muchos seres humanos cuando miraban estas situaciones lo que pensaban era hay alguien o algo que está enojado con nosotros. Y por eso es que estamos viviendo esto. Entonces, número 1, atribuírselo a algo o alguien. Número 2, pensar que ese algo o alguien es como nosotros. Y número 3, es que nos gusta controlar a ese algo o alguien. Porque la primera pregunta después de pensar que los dioses están enojados con nosotros es ¿cómo podemos calmarlos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué acción o regalo tenemos que dar para que cambie su humor y nuevamente estar bien con ellos? Y de esa forma controlar lo que nos pasa. Porque todo regresa a esta idea de querer tener el control. ¿Te parece algo extraño? Porque muchas veces, especialmente las últimas dos, las que queremos hacer con Dios. Nos pasa algo negativo. Primero que pensamos es culpa de Dios. Segundo, pensamos que Dios o está enojado con nosotros o nos está castigando de alguna forma. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo para controlar a Dios? ¿Qué puedo hacer yo para que Él me deje de castigar, entre comillas? En la antigüedad, esto era la adoración. Era la forma en la cual las personas querían tratar de complacer, de tranquilizar, de controlar a estos ídolos. Y por gran parte del Antiguo Testamento, muchas personas creen que esta es la forma en la cual se relacionan con Jehová. Muchas personas se ofenden cuando ven que en el Antiguo Testamento, en la ley, Dios pide sacrificios, pero olvidan el contexto en el cual está pasando todo esto. Dios pide sacrificios de ciertos animales, porque alrededor del pueblo lo que pedían otros pueblos, lo que ellos creían que los dioses estaban pidiendo, eran sacrificios
más crueles. Eran sacrificios de personas. Eran sacrificios de inocencia. Eran sacrificios de relaciones. Habían ídolos que la gente pensaba que lo que demandaban era bebés. Y mataban bebés para tratar de controlar a estos dioses. Por eso es tan impresionante que cuando Dios da la ley, Él no pide ningún sacrificio humano. Y Él claramente les dice, mientras ustedes hagan esto van a estar bien conmigo. Y eso era lo crítico, porque incluso si yo siguiera todos estos rituales para estar bien con un ídolo, los ídolos no existen, no tienen poder, no puedo estar bien con ellos, no tengo ninguna seguridad. Pero aquí Dios les estaba diciendo, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Y hoy en día sabemos hasta dónde llega la adoración. Pero lo que creó ese cambio, lo que empezó a mover las cosas de una forma más intensa, porque durante todo el Antiguo Testamento hay personas que empiezan a entender, hay algo más, no es simplemente estos sacrificios de animales o ofrendas de granos, hay algo aquí. Y la persona que mejor lo entiende y que mejor nos abre esa puerta para entender el corazón de Dios fue el rey David. Y este entendimiento se ve tan bien reflejado en un pasaje extremadamente famoso y extremadamente hermoso. Salmo 51, versículos 16 y 17. Tú no deseas sacrificios. De lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Esto es una locura. Esto es una locura si tomamos en cuenta el tipo de vida y el lugar donde el cual se encontraba Israel. Esto va en contra de lo que pensaban que era el corazón de Dios. Porque para muchas personas los sacrificios, las ofrendas, eran simplemente una forma de asegurarse de estar bien con Dios, lo cual de por sí ya es gracia. Que Él prepara un sistema de sacrificios en el cual si nosotros hacemos X o Y razón, entonces tenemos asegurada estar en paz con Él. Eso ya de por sí es una gran gracia, especialmente porque no lo merecemos como pecadores. Por encima de esa gracia está en que los sacrificios que Él pedía por medio de la ley no se comparaban con los sacrificios que pensaban que los ídolos pedían. Por encima de esa gracia, a través de David empezamos a entender, nunca se trató de las ofrendas quemadas. Nunca se trató de los sacrificios según la ley. Porque esos sacrificios lo que estaban haciendo no era perdonar los pecados, como tal vez muchas personas estaban pensando. Lo único que estaba haciendo era aplazar el castigo de esos pecados, que seguían siendo bien merecidos. Estaban siendo aplazados para la venida del Cordero de Dios, para que Él se sacrificara por nosotros y Él pagara la cuenta que nosotros habíamos creado con Dios. Es realmente increíble lo que Dios estuvo haciendo. Y en medio de todo esto, que este hombre que pasó años cuidando de ovejas, que pasó tanto tiempo a solas con Dios en situaciones donde necesitaba la ayuda de Dios, llegue a entender, no se trata de los sacrificios. Dios quiere algo más. Dios quiere una relación. Dios quiere que mi corazón le pertenezca. Dios quiere tener el primer lugar en mi vida. Cuando David organiza la adoración, él sigue manteniendo las ofrendas de paz, pero
ahora arma todo un sistema para que los sacerdotes alaben a Dios y den un sacrificio de alabanza y adoración. Esto es increíble, porque en medio de un mundo donde todos pensaban que los dioses estaban enojados y que la única forma de controlarlos era dar cosas valiosas, este hombre entendió que se trataba de dar su propio corazón. Por eso es que nos identificamos tanto con los salmos, porque son adoración pura en mostrar nuestro corazón tal y como está delante de Dios. A menudo nos enfocamos tanto en cómo es la letra y lo bonito de la canción y la música y la atmósfera y cómo se siente, cuando lo único que hizo David era poner su corazón delante de Dios y de esa forma ayudarnos a empezar a entender que lo que Dios quiere no es un holocausto. Es un espíritu quebrantado. Lo que quiere es nuestro corazón. ¿Qué más gracia? La de un Dios que no solo prepara una forma para la que estemos bien con Él, sino que esa forma es precisamente lo que necesitan nuestras almas. ¿Qué mayor gracia hay que la que Dios nos da al permitirnos adorarlo? Deseo que cuando cantes, entregues tu corazón y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Mesilá.